Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en una historia que, les aseguro, les va a dejar sin aliento. Estamos hablando de un triángulo amoroso que, por decirlo de alguna manera, ha explotado. Sí, han oído bien. Hemos sido testigos, bueno, casi testigos, de cómo Demet y su ligue han sido pillados, y la venganza de Khan es inmediata y fulminante. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes de un drama de alto voltaje, de esos que nos encantan desentrañar aquí. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de estas historias que nos hacen vibrar. Vamos a poner las cosas en contexto, ¿les parece? Imaginen la escena, una relación que parecía sólida, llena de promesas y miradas cómplices, la de Khan y Demet. Parecían la pareja perfecta, la envidia de muchos, ¿verdad? Pero como suele ocurrir en las mejores novelas, o en las peores vidas reales, siempre hay sombras acechando. Y en este caso la sombra se materializó en forma de un ligue, alguien que aparentemente se coló en la vida de Demet y con ella, en la de Khan. La discreción, una cualidad que uno esperaría en estas situaciones, parece que no fue la prioridad de nuestros protagonistas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque ser pillados, ser descubiertos en plena acción, es el detonante que nadie quiere experimentar. Piensen en el impacto. No es solo la humillación pública, no es solo el dolor de la traición. Es el momento exacto en que la ilusión se rompe en mil pedazos. Ese instante en que las miradas se cruzan, las excusas se desmoronan, y la realidad golpea con toda su fuerza. Y lo más fascinante o quizás lo más aterrador, es la reacción. Porque cuando uno se siente traicionado de esta manera, cuando la confianza se pisotea sin miramientos, la reacción puede ser impredecible. Y en el caso de Khan, parece que esa imprevisibilidad tomó la forma de una venganza rápida y sin contemplaciones. Hablemos de esa venganza. No se trata de una simple conversación incómoda, ni de un berrinche pasajero. Estamos hablando de algo calculado, algo que buscaba golpear en los puntos débiles, algo que probablemente ha dejado a Demet y a su compañero de travesuras tambaleándose. ¿Cómo se manifiesta una venganza así? Podríamos especular con muchas cosas. Quizás se trata de exponer la verdad a la luz, de hacer públicos los secretos que Demet y su ligue intentaban ocultar. Imaginen la vergüenza, el escrutinio, el juicio de la gente al conocer los detalles. Eso por sí solo puede ser un castigo muy severo. O quizás la venganza fue más personal, más directa. Tal vez Khan utilizó información que solo él poseía, algo que podría arruinar la reputación o la carrera de Demet, o incluso la de su nueva conquista. Piénsenlo bien, cuando uno está herido en lo más profundo, no siempre reacciona con lógica. Las emociones toman el control, y el deseo de hacer daño a quien te ha hecho daño se vuelve abrumador. Y la venganza en este contexto, no es solo un acto de justicia para quien la ejerce, sino también una forma de recuperar el control, de demostrar que, a pesar de haber sido herido, no es una víctima indefensa. Khan en este escenario parece haber elegido la vía de la acción inmediata, sin darle tiempo a Demet para recuperarse, para justificar, para manipular la situación. Fue un golpe directo, sin rodeos. Y lo que hace esta historia tan cautivadora es la complejidad de las emociones involucradas. Por un lado, tenemos a Demet, atrapada en una situación que ella misma ha creado. ¿Fue un error impulsivo, una búsqueda de algo que sentía que le faltaba, o un acto deliberado de desprecio hacia Khan? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para entender su papel en todo esto. Luego está el ligue, esa figura que a menudo termina siendo el catalizador, pero que también es cómplice de la traición. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Sabía desde el principio las consecuencias de involucrarse con la pareja de otro? Y por supuesto está Khan, el damnificado, el que ha pasado del dolor a la acción vengativa. Su proceso debió ser intenso, la incredulidad, la rabia, el deseo de retaliación. Me pregunto cómo se desarrollan estos eventos en la vida real, o en las historias que nos llegan. A veces la venganza no es solo un acto de justicia retributiva, sino también una forma de cerrar un ciclo, de pasar página. Pero, ¿es realmente la venganza la mejor manera de hacerlo? En este caso particular, al ser tan inmediata, sugiere que Khan actuó de forma visceral, impulsado por la urgencia de no dejar pasar la ofensa. No esperó a meditar, no buscó la calma.
Reaccionó. Y esa reacción, al ser inmediata, tiene un impacto mucho mayor, tanto para los implicados como para quienes somos testigos, aunque sea a través de relatos. Lo fascinante de estas situaciones es que nos hacen reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre nuestras debilidades, sobre nuestras pasiones. La infidelidad, la traición, la venganza son temas universales que resuenan en todos nosotros, porque en el fondo, todos hemos experimentado, en mayor o menor medida, algo similar. Hemos sentido la picazón de la curiosidad, hemos cedido a impulsos, y hemos sufrido las consecuencias de las acciones de otros. Piensen en el momento exacto en que se dan cuenta de que han sido descubiertos. La adrenalina, el pánico, la búsqueda desesperada de una salida. Y luego cuando la verdad sale a la luz, la vergüenza, el arrepentimiento, o quizás la desafianza. Es una montaña rusa de emociones. Y Khan, con su venganza inmediata, parece haber sabido cómo aprovechar ese momento de vulnerabilidad para asestar su golpe. No les dio tiempo a recuperarse, a construir una defensa, a minimizar el daño. Los atrapó en su fragilidad y actuó. Es importante recordar que aunque estas historias nos fascinan, también son lecciones. Lecciones sobre la importancia de la honestidad, de la comunicación en las relaciones, de la lealtad. Y sobre todo, lecciones sobre las consecuencias de nuestros actos. Demet y su ligue, al parecer, han aprendido una lección muy dura, y Khan, a su manera, ha demostrado que no está dispuesto a ser la víctima impune. La forma en que se desarrolla esta venganza es crucial. ¿Fue una venganza pública que buscaba la humillación? ¿O fue más sutil, un golpe maestro que solo los implicados entienden en toda su magnitud? Independientemente de la forma, la intención es clara: hacer sentir a Demet y a su ligue el mismo dolor y la misma decepción que Khan ha sentido. Es una cuestión de equilibrio, de justicia personal, por así decirlo. Y aquí viene lo interesante: ¿cuál es el desenlace final de esta historia? ¿Se recupera Khan de esta traición? ¿Aprenden Demet y su ligue de sus errores? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados, las que nos invitan a seguir el hilo de estas narrativas. Porque al final, lo que todos buscamos es un cierre, una resolución. Y aunque la venganza pueda parecer una solución temporal, a largo plazo, solo el perdón o la aceptación pueden traer la verdadera paz. Pero volviendo a lo que nos ocupa, la inmediatez de la venganza de Khan es lo que la hace tan poderosa. No hubo tiempo para que las aguas se calmaran, para que las excusas fueran ensayadas. Fue un reflejo, un acto de defensa, pero también un ataque. Y eso, amigos, es lo que hace que estas historias sean tan apasionantes. Nos muestran la cara más cruda de las emociones humanas, la fuerza con la que podemos reaccionar cuando nos sentimos heridos. Así que, para resumir un poco esta vorágine de emociones y acciones, hemos visto cómo Demet y su ligue fueron sorprendidos en una situación comprometedora. El descubrimiento fue, sin duda, un golpe devastador. Y la respuesta de Khan, la venganza, fue inmediata y, al parecer, muy efectiva. Nos deja pensando en las implicaciones de la traición, en la fuerza de la reacción emocional, y en cómo las acciones, a veces impulsadas por el dolor, pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Profundizando en la naturaleza de la traición, podemos decir que rara vez es un acto aislado. Suele ser la culminación de un proceso, de un alejamiento emocional, de una insatisfacción que, en lugar de abordarse de frente, se busca satisfacer en otros brazos. La pregunta que surge es si Demet, al caer en esta tentación, estaba buscando algo genuinamente ausente en su relación con Khan, o si fue simplemente una impulsividad pasajera. El factor del ligue es también fundamental. ¿Era una persona consciente de la situación, buscando deliberadamente interferir? ¿O una figura menos consciente, arrastrada por las circunstancias? La falta de detalles concretos sobre este tercer protagonista añade un velo de misterio y permite que nuestras mentes especulen, imaginando sus motivaciones y su grado de complicidad. Khan, al verse expuesto a esta devastadora realidad, se encuentra en una encrucijada emocional. La incredulidad inicial da paso a la rabia, y la rabia, en muchos casos, se transforma en un deseo ardiente de desquitarse. La venganza inmediata de Khan sugiere que no es alguien que se sienta a esperar, ni que se permita el lujo de procesar el dolor en solitario. Su acción es un reflejo de su personalidad, quizás un rasgo de orgullo o de una necesidad imperiosa de reafirmar su poder y su valor, que siente que ha sido mancillado. La inmediatez de su venganza, como ya hemos dicho, es lo que le da un filo tan afilado.
No hay margen para la duda, ni para el arrepentimiento anticipado por parte de los infractores. Es un golpe directo, un eco de la herida infligida. Consideremos las ramificaciones de esta venganza. Si fue pública, el daño a la reputación de Demet y su ligue podría ser irreparable. El estigma social de la infidelidad es algo que perdura, y ser expuesto de esta manera amplifica enormemente ese estigma. Las miradas, los juicios, los susurros, todo ello puede ser una forma de castigo social muy dura. Si la venganza fue más privada pero igual de contundente, podría estar relacionada con la pérdida de algo tangible, una oportunidad laboral, una posición social, o incluso relaciones personales que se rompen por la exposición de sus acciones. La imaginación nos lleva a pensar en escenarios donde Khan ha utilizado su conocimiento sobre ellos para desmantelar sus vidas, golpeando donde más duele. La dinámica de poder en este tipo de situaciones es fascinante. Antes de la traición existía un equilibrio, una relación de confianza mutua. La infidelidad rompe ese equilibrio de manera drástica, y la venganza, en cierto modo, busca restablecerlo, aunque sea de una manera destructiva. Khan, al tomar la iniciativa de la venganza, se posiciona de nuevo como el agente activo, el que tiene el control, en lugar de ser una víctima pasiva de las acciones de Demet. Es una forma de recuperar el terreno perdido, demostrar que no se doblega ante la humillación. Analizando la psicología detrás de la venganza, encontramos que a menudo no se trata de una búsqueda de justicia en un sentido amplio, sino de una necesidad personal de aliviar el dolor y la frustración. La persona que se venga puede sentir una satisfacción temporal al ver sufrir al otro, una sensación de que se ha restablecido el equilibrio. Sin embargo, es crucial recordar que la venganza rara vez trae paz duradera. A menudo siembra las semillas de resentimiento futuro y puede generar un ciclo de represalias. En el caso de Khan, su reacción es tan rápida que sugiere que la venganza es más un impulso visceral que una estrategia a largo plazo. Las historias de triángulos amorosos y sus trágicas consecuencias nos atraen porque reflejan aspectos universales de la experiencia humana, el deseo, la tentación, el dolor de la traición y la complejidad de las emociones. Nos ofrecen un espejo en el que podemos ver nuestras propias vulnerabilidades y las de aquellos que nos rodean. La historia de Khan y Demet con su explosivo desenlace nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, las consecuencias que acarrea la falta de honestidad y la fuerza destructiva y a la vez impulsora de las emociones humanas. Es fundamental, al desentrañar estas historias, mantener una perspectiva equilibrada. Si bien la venganza de Khan puede parecer justificada para algunos, desde un punto de vista ético, la pregunta de si es la mejor manera de abordar la situación siempre estará presente. ¿Podría haber habido una vía menos destructiva? ¿Un intento de comunicación, de entendimiento, antes de recurrir a medidas tan drásticas? Sin embargo, en el fragor del momento y con el dolor tan agudo, la lógica a menudo se desvanece. Y aquí viene lo interesante, ¿cuál es el desenlace final de esta historia? ¿Se recupera Khan de esta traición? ¿Aprenden Demet y su ligue de sus errores? Estas son las preguntas que nos mantienen enganchados, las que nos invitan a seguir el hilo de estas narrativas. Porque al final, lo que todos buscamos es un cierre, una resolución. Y aunque la venganza pueda parecer una solución temporal, a largo plazo, solo el perdón o la aceptación pueden traer la verdadera paz. Pero volviendo a lo que nos ocupa, la inmediatez de la venganza de Khan es lo que la hace tan poderosa. No hubo tiempo para que las aguas se calmaran, para que las excusas fueran ensayadas. Fue un reflejo, un acto de defensa, pero también un ataque. Y eso, amigos, es lo que hace que estas historias sean tan apasionantes. Nos muestran la cara más cruda de las emociones humanas, la fuerza con la que podemos reaccionar cuando nos sentimos heridos. Así que, para resumir un poco esta vorágine de emociones y acciones, hemos visto cómo Demet y su ligue fueron sorprendidos en una situación comprometedora. El descubrimiento fue sin duda un golpe devastador. Y la respuesta de Khan, la venganza, fue inmediata y al parecer muy efectiva. Nos deja pensando en las implicaciones de la traición, en la fuerza de la reacción emocional, y en cómo las acciones, a veces impulsadas por el dolor, pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado desgranando esta historia tanto como yo. Y ahora, antes de que se vayan, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la venganza de Khan? ¿Creen que fue justificada? ¿O creen que la inmediatez de su reacción fue un error?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus reflexiones. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha enganchado, no duden en regalarme un buen me gusta, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también disfrutan de estas historias que nos hacen pensar y sentir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos muy pronto con más historias que nos harán vibrar. Hasta la próxima.